hay una lectura que quiero hacer para introducir el mensaje que nos va a traer esta mañana Timoteo. Y es en el Salmo número 148. El Salmo número 148, leo por la versión de la Biblia de las Américas, y dice así: Aleluya, alabad al Señor desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle todos sus ángeles, alabadle todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle todas las estrellas luminosas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben ellos el nombre del Señor, pues Él ordenó y fueron creados, los estableció eternamente y para siempre, les dio ley que no pasará. Alabad al Señor desde la tierra, monstruos marinos y todos los abismos, fuego y granizo, nieve y bruma, viento tempestuoso que cumple su palabra, los montes y todas las colinas, árboles frutales y todos los cedros, las fieras y todo el ganado, reptiles y aves que vuelan, reyes de la tierra y todos los pueblos, príncipes y todos los jueces de la tierra, jóvenes y también doncellas, los ancianos junto con los niños. Alaben ellos el nombre del Señor, porque solo su nombre es exaltado. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poder de su pueblo, alabanza para todos sus santos, para los hijos de Israel, pueblo a él cercano. Aleluya. Bueno, hemos leído este Salmo 148 en el que me gustaría que meditáramos antes de abrir el tiempo a la participación de todos los que queráis hacerlo en el culto. El tiempo de verano se presta para la contemplación. Es un tiempo que se presta pues para ver, observar, contemplar las maravillas de la naturaleza. La semana pasada, Paco y Olga nos llevaron a un lugar que es digno de ver, que se llama Guadalest, en la provincia de Alicante. Es un lugar que el famoso escritor coruñés Wenceslao Fernández Flores dijo de él: es uno de los sitios donde la naturaleza se ha mostrado generalmente artista y no ha podido duplicar en ninguna parte esta obra admirable. Bueno, no sé si es un poco exageración. También un pajarito me ha dicho que Andrés Balado dijo algo también sobre ese lugar, ¿no?, que impactó y le llamó la atención. Luego se lo preguntáis si queréis al terminar el culto. En lo alto de este lugar hay un castillo, y como siempre están en esos lugares altos. Y el castillo tiene al lado, dentro de las murallas, un montículo todavía un poquito más alto, y allí arriba está el cementerio. El cementerio que imaginamos la dificultad de un camino subiendo con el cadáver a hombros, y además cuando hace calor allí aprieta el calor, pues ¿cómo harán? Pues resulta que está todavía vigente, porque vimos alguna tumba de este año. La verdad es que las vistas de allí del valle rodeado de montañas son espectaculares y dignas de ver. En la entrada, cerca de la puerta del cementerio, hay un letrero en 4 idiomas, en español, francés, inglés y alemán, y dice: caminante, detente y medita en la maravillosa obra de Dios y en tu efímero paso por la vida. Guadalest te ruega respeto por sus muertos. En este camino que asciende al cementerio hay, yo conté solo 13 monolitos, debería haber quizá alguno más, que representan el Vía Crucis. En cada monolito hay escenas que van desde la detención de Jesús hasta su sepultura. Y ahí hay imágenes, sobre todo con Jesús cargando con la cruz y esas estaciones del Vía Crucis. Lo que eché en falta, no lo encontré, es la última escena, la de la resurrección. Así que parece que los vecinos de Guadalest se quedan en la tumba y por eso piden respeto para sus muertos, que deben pensar que todavía están allí. Qué pena que la muerte de Cristo de esa manera solo sirve pues un poco para resignación, ¿no? Igual que Cristo también tuvo que morir y sufrir, pues tú resígnate también en la vida, cuando la muerte de Cristo nos abre la puerta precisamente a la gloria, a la presencia de Dios. Bueno, digo todo esto porque creo que en el culto de esta mañana es un buen momento, es un buen lugar, un domingo, es un buen momento, un buen día para hacer lo que dice esa frase que decía que debemos detenernos y meditar. Detenernos y meditar en la maravillosa obra de Dios y también en lo efímero de nuestro paso por la vida. Esa última parte la dejaré para otro día. Pero este salmo, el Salmo 148, nos invita precisamente a ver la maravillosa
obra de Dios. De hecho, este salmo es una invitación a formar parte de un gran coro, de un coro universal, de dimensiones cósmicas, donde Dios es el director de esta orquesta y Él hace participar en esta música a toda su creación y también nos invita a todos nosotros. Empezando en el primer texto, empieza por lo más alto desde los cielos, desde las alturas. Y ahí Dios está diciendo que ellos también tienen una música que tocar para honrar, para alabar a Dios. Y basta pensar en las galaxias que forman nuestro universo. La verdad es que es impresionante pensar en las dimensiones que tiene el universo. Imposible de que quepan en nuestra mente los miles de millones de años luz de distancia y los miles de millones que hay de galaxias en el universo. Y algo curioso que descubrieron no hace mucho algunos científicos es que parece que hay algún sonido que se puede escuchar ahí en el espacio y que lo han podido grabar y traducirlo para que nuestro oído lo pueda escuchar. Pero tristemente leí que hay un grupo de científicos, de músicos, de artistas y otras especialidades que celebraron un día que llamaron el Starmus Star Sounds, que es algo del sonido de las estrellas. Y dice, se juntaron para celebrar la ciencia. Ante la belleza, la armonía del universo, se juntaron para celebrar la ciencia, no al Creador. Esta semana, el viernes, en el Pan Diario, en alguna de las versiones, porque hay varias, hablaba de este peligro que tenemos los humanos de honrar lo equivocado, de equivocarnos cuando honramos, cuando damos gracias, cuando alabamos algo que realmente no es el origen de las cosas buenas y bellas que podemos disfrutar en nuestras vidas. Y usaba el ejemplo de aquel rey Ezequías, que un día tomó una decisión drástica que seguro que lo pusieron, a pan pedir el pueblo, seguro que les pareció muy mal lo que hizo. Cogió aquella serpiente de bronce que Moisés había levantado en el desierto y decidió destruirla, porque el pueblo lo había convertido a la serpiente en un objeto de adoración, como si hubiera sido aquella serpiente de bronce la que había salvado sus vidas. No, aquello solo era un símbolo, pero estaban adorando lo equivocado y él decidió acabar radicalmente con eso. Y yo creo que es algo que nos puede ocurrir también a nosotros, a ti y a mí, que podemos estar alabando, ensalzando, agradeciendo a la persona equivocada. Cuando pensamos en cosas que podemos disfrutar, que tenemos, que recibimos, puede ser que las atribuyamos a nuestra capacidad, a nuestra habilidad, a lo listos que hemos sido, que hemos conseguido esto, a las amistades que nos han ayudado a conseguirlo, a la medicina, al médico que nos ha ayudado. Esos no son más que canales por los que Dios bendice y llena nuestras vidas. Y por eso podemos caer fácilmente en ese error de adorar la serpiente en lugar de bronce, en lugar de adorar realmente al dador de la vida y al dador de todas las cosas. Recuerda lo que dijo un hermano de Jesús. Santiago dijo que toda buena dádiva procede de la bondad de Dios. Sí, todo viene de Dios. Y por lo tanto, cuando no somos capaces de dar gracias a Dios por cada bendición, por cada privilegio que tenemos en nuestra vida, y lo hacemos atribuyéndolo a otra razón, estamos cayendo en la idolatría, que fue el problema de aquel pueblo de Israel. Así que esta mañana es un buen momento para reconocer y decirle gracias a Dios por todas las bondades, por todas las cosas con las que Él está bendiciendo tu vida. Algunos quizá puede que no lo estéis pasando bien en este momento. Podría ser que alguien esté sufriendo, está preocupado. ¿Piensas que te podría ir mejor en la vida? Pues seguramente podría irte mejor desde tu punto de vista. Pero todo lo que nos está ocurriendo cada día está bajo ese control de Dios de lo que es bueno para nosotros. Volvamos a este coro, el coro del universo. Y ahí bajamos de aquellas alturas de las galaxias y en el versículo 2 nos acerca ahora a esas regiones celestes donde están los ángeles fieles a Dios. Dice sus ángeles, sus ejércitos. Ya sé que algunos dicen que los ángeles no cantan, pero en Job, yo leo en Job 38:7, cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Y ahí están esos seres que Dios ha creado, los ángeles, que también Dios les invita
a unirse a este coro universal de alabanza a Dios. Y seguimos descendiendo y acercándonos a nosotros desde ese espacio exterior, venimos acercándonos a nuestro planeta y encontramos en el versículo 3 los astros más cercanos a nosotros, que son tan importantes para nuestra vida. El sol, la luna, las estrellas luminosas son claves para la vida, marcan las estaciones del año, nos permiten la cosecha. Luego en el verso 4 llega al cielo y donde están las aguas que están sobre los cielos. Y en tiempos de calor, como es el verano, y especialmente en otras regiones de España y del mundo, donde hace mucho calor y hay mucha sequía, no llueve, uno se queda admirado. ¿Cómo es posible que hay vegetación verde todavía? Bueno, entre otras cosas, a lo mejor si en la altura no hay muchos ríos subterráneos, pero sí hay ese rocío de la noche, esa humedad que procede del cielo y que permite esa vegetación. Así que en esta primera parte de este coro universal que nos ha llevado a contemplarlo en las alturas de un vistazo rápido en esta mañana, dice que todos ellos alaban a Dios. Y tú me dirás, ¿y cómo es la naturaleza, cómo alaba a Dios? Las estrellas, ¿cómo eso está alabando a Dios? Bueno, pues lo hace mostrándonos precisamente la grandeza de su creador, igual que una obra de arte, un cuadro de pintura nos habla de su creador, de su artista, también la naturaleza nos habla de su creador. Y a mí por lo menos me habla de la grandeza de mi Dios. Mira, tengo un Dios tan grande, capaz de hacer algo tan inmenso. Un Dios tremendamente poderoso para hacer todas esas cosas y mantenerlas ahí en su sitio funcionando. Esas dimensiones del universo, dice el verso 5, que fueron creadas por Dios. Un coro de esos de la escuela dominical, no de mis tiempos de escuela dominical, posteriores ya, pero ya de hace años, decía: mi Dios es tan grande, tan fuerte y potente, no hay nada imposible a mi Dios. Qué bueno es mirar lo que Dios ha hecho para ver en lo que Dios ha hecho ver algo de Dios y ver la grandeza, el poder del Dios en cuyas manos he puesto mi vida. También nos habla de ver esa creación y todas esas maravillas de la naturaleza, nos hablan de la sabiduría de Dios. ¡Qué listo es Dios! ¿Cómo es posible diseñar tanta variedad, tanta belleza, tanta grandeza y que todo funcione bien y no colapse? Cómo cada cosa está en su sitio y los planetas van circulando y no chocan unos con otros, ni se desvían de sus órbitas. ¿Cómo es posible? Dice el verso 6, porque Dios ha puesto unas leyes que regulan ese funcionamiento. Si la ciencia solo descubre las leyes que ya estaban ahí, no las inventa, ya estaban ahí, Dios las puso. Y que funcionan con precisión, por miles y miles de años, algunos dirán por millones de años, funcionando, y el mantenimiento. Todos los aparatos necesitan mantenimiento, se estropean y deterioran, pues por esos miles o millones o lo que sean de años, funcionando porque Dios las sustenta. Nos invitaba en ese mirador de Guadalés caminante, detente y medita en la maravillosa obra de Dios. Este concierto que Dios está organizando y al que nos invita a participar, ahora pasan los versículos siguientes de las escenas en lo alto, desde lo alto, ahora baja a la tierra. Dice el versículo 7, desde la tierra y hasta sus abismos. Y cuando llegamos a la tierra encontramos cosas también asombrosas. Dice el versículo 7, los monstruos marinos. Los monstruos marinos. Es interesante que los 6 animales más grandes del planeta se encuentran en el mar. Los 6, poniendo por orden, el más grande, el siguiente, todos ellos se encuentran en el mar. ¿Y cuál es el más grande del planeta? Darío seguro que lo sabe. ¿Cuál es el animal más grande del planeta que existe en el mundo? El tiburón, ¿o cuál? Bueno, es uno de los 6 más grandes, sí. El más grande es la ballena azul, que es como 33 elefantes, para que nos hagamos una idea de lo grande que es. En el versículo 7 también nos invita a mirar los abismos, las profundidades de la tierra. Y como sabéis, el lugar más profundo conocido por ahora en el planeta Tierra es la fosa de las Marianas, que pasa los 11 kilómetros de profundidad. Y allí
Hay una presión 1000 veces superior a la que soportamos nosotros en la superficie de la Tierra. Es un lugar totalmente oscuro y por eso se pensaba, hasta hace muy poco, se pensaba que allí era imposible encontrar ningún tipo de vida, pero la hay. En los años 60, 1960 y algo, se bajó por primera vez a la profundidad y se pudo comprobar que hay seres vivos también allí en el fondo, en ese lugar. Y un poco antes de llegar a ese fondo, a más de medio camino de profundidad, están monstruos. Hay animales que tienen aspecto realmente monstruoso, extraños, que no sé si son los que inspiran a veces esos dibujos que ven los niños hoy con esos monstruos tan raros, ¿verdad? Y ahí están en esas zonas también. Luego el versículo 8 invita a participar de esta orquesta que Dios está organizando, los fenómenos de la naturaleza. Y aquí habla del fuego, del granizo, la nieve, la bruma y el viento tempestuoso. ¿Y qué puede alabar, honrar a Dios el viento? ¿En qué sentido el viento puede estar alabando y honrando, mostrando algo de Dios? Bueno, dice el texto, porque cumple su palabra. Porque el viento, el granizo, la nieve y toda la climatología está sujeta a la palabra de Dios, a lo que Dios ordena y Dios decide y determina que funcione en cada situación. Es parte del concierto de Dios. En la Biblia tenemos algunos ejemplos donde vemos cómo Dios usa esas cosas. ¿Os acordáis de las plagas de Egipto? Ahí Dios está controlando la naturaleza, el granizo y otras cosas, ¿verdad? Para liberar a su pueblo. O por ejemplo en las batallas de Israel, algunas de ellas fueron ganadas precisamente porque Dios envió un potente granizo que deshizo al ejército enemigo. También Ageo nos habla de los juicios de Dios, Dios castigando a su pueblo por medio de catástrofes naturales. O la historia de Jonás. ¿Qué le pasó a Jonás? Eso lo sabe Lucas. ¿Qué le pasó a Jonás cuando ibas huyendo de Dios? La tempestad. Dios está controlando también la tempestad. ¿Y qué decir de la muerte de Jesús en la cruz? El universo se conmovió, la tierra se sacudió, la oscuridad, las tinieblas. Sí, Dios está dirigiendo también esas cosas. Y voy a deciros algunas cosas, luego podéis no estar de acuerdo conmigo, porque las voy a decir solo como pregunta, no voy a hacer ninguna afirmación. Pero pudo ser. Algunos atribuyen a eso, ¿verdad? A la tempestad que hizo retroceder a la armada invencible de Felipe II, este rey tan malo para los protestantes. Pues algunos dicen, ves, Dios ahí la tempestad la usó para frenar a este hombre. O la nieve que impidió a Napoleón conquistar Rusia y después a Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Y dicen que justo en todo el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, ese fue el año, el invierno peor de todos, cuando ocurrió esa derrota de Hitler. Dios usa esas cosas, Dios controla la naturaleza. Ahora eso a mí me lleva a hacer una pregunta, que a lo mejor alguno de vosotros ya la estáis pensando. Dice, hombre, ¿y si Dios entonces dirige esta orquesta en la que se incluye el viento, el granizo, la nieve, las tempestades y todas esas cosas? Si Dios dirige y controla todo eso, ¿por qué Dios permite algunas catástrofes que estamos viendo, como no hace mucho en Alemania y en otros países de Europa, y muchas otras más, donde hay tanto desastre y tantas muertes? Si Dios dirige esas cosas, ¿por qué las permite? Bueno, sería todo un tema, ¿verdad? Pero solo quiero mencionaros dos cosas. La primera es que me pregunto o pienso, ¿será que Dios está diciendo algo por medio de esas cosas cuando ocurren? ¿A un mundo que le está dando la espalda a Dios? Nosotros desconocemos todos los factores y todos los motivos que Dios conoce. Pero también es verdad que las catástrofes son parte de las consecuencias de que el ser humano no hemos cumplido bien con la tarea que Dios nos dio de cuidar nuestro planeta. Y por eso han sucedido cosas. Quiero leeros unos párrafos muy breves de un informe interesante de la FAO de marzo de este año que publicó acerca de estas catástrofes y dijo: las catástrofes están aumentando en frecuencia, intensidad y complejidad. Nunca antes en la historia semejante variedad de amenazas nuevas y sin precedentes, como incendios de gran magnitud, fenómenos meteorológicos extremos. Actualmente la incidencia anual de catástrofes triplica con creces la registrada
en las décadas de 1970 y 1980. Y esto está teniendo impacto en la agricultura y, por supuesto, luego en la economía, la pobreza, las pestes y muchas otras cosas más. Y este informe reconoce que, por lo menos en parte, la culpa la tiene el ser humano, lo que hemos hecho nosotros. Cuando leí eso, me vino enseguida a la mente dolores de parto. ¿Os recordáis la primera frase que leía? Dice, aumentando en frecuencia, intensidad y complejidad. Y el Señor dijo que cuando Él va a venir, pues va a ser algo parecido a dolores de parto que van aumentando así. Y cuando lees el último libro de la Biblia, encuentras el granizo, el fuego y cómo Dios usa también esas cosas. Caminante, detente y medita en la maravillosa obra de Dios y en tu efímero paso por la vida. Pero falta alguien más en este coro. Y en el versículo 8 o versículo 9 encontramos el reino mineral y el reino vegetal. Los montes, las colinas, los árboles frutales, los cedros, imprescindibles para la vida animal. Y qué belleza de paisajes, qué sonidos produce el viento en las montañas, en los árboles. Versículo 10, porque hemos de ir concluyendo. Tenemos el reino animal, las fieras, el ganado, los reptiles y las aves. Es decir, los animales salvajes y los domésticos. ¿Y cómo valora nuestro mundo? ¿Cuántos de vosotros tenéis mascotas en casa? Un perro, un gato, no sé, otros que tenéis, ¿verdad? ¿Y cómo los terminamos queriendo y valorando y apreciando? Porque son parte de la maravillosa obra de Dios. Y finalmente, versículos 11 y 12, llegan a los seres humanos, a ti y a mí, y nos invita a nosotros a unirnos en este concierto universal que alaba a Dios. El ser humano, tú y yo, somos la cumbre, la maravilla de la creación de Dios. No hay ningún animal más perfecto que el ser humano. Y aquí hay un orden en estos textos también de quiénes deben estar adorando, alabando a Dios. Los primeros, los que están en autoridad, los reyes, los jueces. Tenemos que ser ejemplo, ¿verdad? Todos los que tengan alguna autoridad deben ser ejemplo. Personas ocupadas, personas con muchos quehaceres, pero eso no debe ser impedimento para alabar a Dios. La segunda cosa, están los sexos, jóvenes y también doncellas, ambos sexos por igual. Dios espera que se unan a este concierto. Nadie queda excluido por su sexo. Y en tercer lugar, el verso 12, también todas las edades. Ni por demasiado viejo te tienes que quedar callado, ni por demasiado joven tampoco. Dios quiere escucharnos a todos, expresándole nuestra gratitud y nuestra alabanza. Y notad que dice junto con los ancianos, junto con los niños, no por separado, juntos nos complementamos. Y el Salmo concluye invitándonos, ya lo ha hecho a lo largo del Salmo, a pasar de la meditación a la acción. Alabad el nombre del Señor. Al contemplar los cielos hemos echado un vistazo a los cielos, hemos echado un vistazo a la tierra y al mar, como ellos alaban a Dios. Dice que alaban, pues también nosotros tenemos que alabar su nombre. Lo que Él es creador, el Altísimo, el Señor, el sustentador. Y su gloria es tan extraordinaria que, fíjate, nunca nadie podrá pasarse de exagerado alabando a Dios. A veces somos exagerados, ¿verdad? Hablamos de una persona, de un objeto, de un lugar, decimos que es maravilloso, que es extraordinario, que es fantástico, y a veces exageramos un poquito, ¿verdad? Pero con Dios no es posible. Por mucho que exaltemos y hablemos de las maravillas y de la grandeza de Dios, aún nos quedaremos siempre cortos. Y especialmente el último texto, su pueblo, el pueblo de Dios. Realmente Dios ha mostrado su poder en la historia de su pueblo, haciendo una gran nación, un gran pueblo de personas insignificantes, normales y corrientes, y Dios ha hecho grandes hazañas en nuestra salvación, en nuestro sustento, en la transformación de nuestras vidas. Y dice, el pueblo a Él cercano. Mira, en todo el mundo, ¿quién conoce mejor al Señor? Seguro que nos falta mucho por conocer a Dios, es tan grande, se nos escapa, pero el pueblo cercano a Dios, si tú tienes una relación personal y cercana con Dios, le conoces mejor que muchísimas otras personas. Y si le conoces, lo natural será alabarle. Así que aún diría una última cosa.
alabar a Dios no solamente es un deber, es también medicina, es un remedio para nuestros males y para nuestras preocupaciones. Mirar a Dios, y a Dios le vemos en sus obras, en su creación, la maravillosa obra de Dios, poderosa, ilimitada. Y a mí eso me consuela profundamente, me alienta y me anima. Cuando veo una situación difícil, me siento mal, si soy capaz de mirar a Dios, entonces todo lo demás empequeñece, los problemas empequeñecen y vivo confiado. Miremos a Dios en esta mañana, deleitémonos, maravillémonos en nuestro Dios, y eso nos va a ayudar en esta semana también a vivir con esperanza y con confianza.